Buenas tardes, mis hermanos. Le doy gracias al Señor en esta tarde porque el Señor nos invita a trabajar en esta obra y lo saludo en el amor del Señor. Primeramente a nuestro amado obispo, don Daniel Rodríguez Vergara, su esposa, nuestra amada pastora, diaconisa María Verónica Escobar, también a la Junta de Oficiales y así a toda la iglesia en general. Mis hermanos, el Señor les guarde y les doy gracias al Señor porque en esta tarde podemos hablar de su palabra. Y ahora vamos a hacer una oración, vamos a comenzar este servicio y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, porque usted en esta tarde nos ha tomado en cuenta, Señor. Somos instrumentos en sus manos y le pedimos que por misericordia usted tome dominio de este servicio, Señor, de principio a fin, y le dé la gracia al instrumento, Señor, para hablar de su palabra, Señor, para entregar esta palabra a su pueblo, Señor, que hace tan bien, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Su palabra es viva, eficaz, Señor, y que en esta tarde, Señor, pueda hacer, Señor, entrar en el corazón de cada uno, Señor, así de nuestro hermano, como también del que escuche esta palabra, Señor, Padre Santo, que haga, Señor, una obra en su vida, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que usted, Señor, nos dé la gracia a cada uno, Señor, sobre todo al instrumento que va a usar en esta tarde. Y se lo pedimos, Padre, todas estas bendiciones en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en San Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 27. San Juan capítulo 15, del versículo 18 al 27. Busque usted la palabra del Señor para que estemos todos apercibidos de la palabra del Señor y podamos también leer en su Biblia, un Nuevo Testamento, que el Señor nos dé la gracia para la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leerla en el nombre del Señor. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros diréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor confirme la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, mis hermanos. Que el Señor me dé su gracia ahora para poder hablar y meditar unos minutos en la palabra del Señor,
porque fíjese que nosotros somos solamente instrumentos en las manos del Señor para poder hablar, ¿cierto? Y que nosotros también a todos los dé gracia al Señor para poder entender y guardar y atesorar la palabra del Señor. Y fíjese, los discípulos no, dice el Señor cuando dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes, dice el Señor, yo os elegí del mundo. Y dice, por eso el mundo os aborrece. Pero, ¿sabe el Señor? Le decía a sus discípulos, ¿cierto? Los discípulos no deberían ni sorprenderse, ni desalentarse si el mundo los aborrece, le dijo el Señor. Porque fíjese que el Señor los preparó a ellos para todos estos acontecimientos. Sabía el Señor, porque el Señor dice que Él sabía lo que iba a suceder, porque el Señor sabía que si a Él lo habían aborrecido, ¿cómo no iban a aborrecer a los discípulos? ¿Y por qué no lo iban a aborrecer a nosotros? Fíjese que nosotros nos damos cuenta cuando el mundo hace cosas, dice, en contra de nosotros, del Evangelio de Jesucristo. Y por eso, hermano, dice, Él si no expresa ninguna duda de que esto haya de suceder. Era, dice, cosa segura. Era seguro que el mundo los iba a aborrecer también a nosotros. Pero fíjese, dice, el mundo os ha aborrecido al Señor y aborrecerá también a todo aquel que se asemeje a Cristo. Por eso, hermano, nosotros debemos estar tranquilos, porque fíjese que el mundo se aborreció al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un mejor trato que el Señor? Dice, si el Señor fue aborrecido por el mundo, nosotros también debemos pasar, ¿cierto?, por este aborrecimiento del mundo. Pero el Señor dice que Él sabía lo que iba a suceder. Por eso el Señor le entregaba a los discípulos y los preparaba, ¿cierto?, para que ellos enfrentaran lo que iba a venir para ellos, y así también para nosotros, hermano. Porque fíjese, debemos darle gracias al Señor que nosotros ahora también nos asemejamos a Cristo, y por eso el mundo nos aborrece. Dice, los hombres del mundo aman a los que viven como ellos, pero ya nosotros no vivimos como ellos. Por eso dice el Señor que somos aborrecidos del mundo. Pero para nosotros no debe haber problema que el mundo nos aborrezca. Usted no se preocupe de eso, hermano. Dice, a los que emplean un lenguaje vil y se dan a las concupiscencias de la carne. A eso aman el mundo. Pero fíjese que el Señor a nosotros, dice, Él nos sacó del mundo, nos eligió a nosotros. Y el Señor nos cambió nuestra vida. El Señor a nosotros nos hizo una nueva criatura, hermano. Gracias al Señor, hoy día nosotros gozamos del amor del Señor. Y podemos decir, ¿sabe? Y el Señor dice que a nosotros, hermano, nos dio un nombre el Señor. Hijo de Dios. Qué grande cuando a nosotros, hermano, fíjese que le damos gracias al Señor, y cuando nosotros leemos la palabra, y la palabra a nosotros nos dice que nosotros somos hijos de Dios, y que es grande lo que nosotros llevamos dentro de nosotros. Porque es tan gratificante cuando nosotros pasamos por un lugar, ¿cierto?, y a nosotros nos reconocen como hijos de Dios. Y que sé, muchas veces dice, por el hablar de nosotros, por el caminar, por el comportamiento, porque dice, nosotros con nuestros hechos también predicamos el Evangelio, porque el Señor hizo un cambio en cada uno de nosotros, nos sacó del mundo
para cambiar nuestras vidas. Y ahora le damos gracias al Señor. Debemos todos los días darle gracias al Señor, porque ahora somos instrumentos en las manos del Señor. Y fíjese, y dice que también ellos aman a las personas cultas, ¿cierto? A las personas cultas, pero que viven solo para sí mismos. Porque usted ve, hay muchas personas, y usted conversa con ellos, muy buenas personas, cultos, tranquilos, ¿cierto? Pero sabe, y usted ve los hechos en ellos, y se comportan muy bien. Pero cuando usted le habla del Señor, no lo aceptan. Porque a ellos les gusta vivir por su propia fuerza. En cambio nosotros, hermano, nosotros ahora, gracias al Señor, vivimos, ¿cierto?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque, ¿sabe?, ahora nos dirige Cristo a nosotros. Nuestros pasos están en Él. Nosotros ahora no nos mandamos solos, no vivimos por sí mismos. Fíjese, cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando nosotros nos enfermamos, cuando nosotros tenemos una falta, alguna cosa, ¿qué hacemos nosotros? Clamamos al Señor, nos arrodillamos y le pedimos al Señor que Él tome dominio de nuestras vidas, ¿cierto? Y el Señor, fíjese que nos usa a nosotros muchas veces para hablar al mundo, pero ellos no aceptan. Porque si rehusaban al Señor, ¿por qué no los van a rehusar a nosotros? Que el Señor nos ayude y el Señor nos siga dando fuerza a nosotros para que sigamos enfrentando lo que cada día nos viene a nosotros. El Señor nos ayude, hermano. Y dice, los cristianos con sus vidas santas los condenan. Y por eso el mundo nos aborrece. Porque fíjese que hay muchas veces que usted conversa con las personas y los conoce usted. Y son personas que hacen cosas que no son debidas. Pero fíjese que a veces, porque usted está presente, no lo hacen. Por ejemplo, si hay una oportunidad donde ellos pueden traer algo ajeno, y si usted está presente, no lo hacen por temor a que ustedes saben que usted y yo no hacemos eso. Entonces se privan de esas cosas. Y por eso después ellos, molestos, dicen, porque estaba no pude hacer lo que yo quería hacer. Por temor. Pero el Señor a nosotros nos da ese testimonio de que nosotros hemos cambiado nuestra vida. Porque a lo mejor nosotros antes también podíamos ver eso, porque estábamos en el mundo, pero el Señor nos sacó de ahí y nos cambió. Y ahora tenemos, ¿cierto?, otra manera de pensar, otra manera de actuar. Entonces dice, por eso ellos nos aborrecen a nosotros. Y a veces demuestran, ¿cierto?, que a nosotros nos quieren, pero sí demuestran también que muchas veces nosotros para ellos somos una molestia. Pero el Señor nos ama. Y sabe, no importa que el mundo nos aborrezca, porque dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo para nosotros es enemistad con Dios. Y nosotros debemos estar, hermano, bien con el Señor. Mientras nosotros estemos bien con el Señor, todo va a marchar bien. Porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Pero dice a veces, nosotros también fallamos. Pero fíjese, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ayude el Señor a poder, ¿cierto?, a llevar el nombre del Señor en alto. Poner en alto el nombre del Señor, hermano. Esa es nuestra meta. Y dice, hermano, un discípulo no debería esperar ningún mejor trato de parte del mundo que lo que recibió el Señor. O sea, nosotros no debemos esperar un mejor trato, porque dice el Señor que Él nos recibió un buen trato, y por qué nosotros tenemos que ser un trato especial. Y que el Señor nos ayude. Sabe que
Por eso dice, hermano, que dice el siervo no es mayor que su señor. O sea, nosotros, si él pasó por dificultades, siendo el Señor de la gloria, siendo el Señor que lo había dejado todo, ¿sabe? Él sufrió. Pero también nosotros debemos sufrir por la causa del Señor. Porque fíjese qué hermoso cuando dice de parte, y dice, será perseguido como Cristo lo fue. O sea, nosotros también seremos perseguidos. Y usted ve la persecución, hermanos, y a veces a nosotros también nos quieren culpar de cosas que no hacemos. Pero sabe, porque nosotros con nuestro actuar dejamos en descubierto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos de la palabra del Señor. Y cuando usted y yo hablamos de la palabra del Señor, ¿sabe? El mundo se molesta. ¿Sabe por qué? Porque sus pecados, dice el Señor, quedan en descubierto. Si cuántas veces a nosotros, hermano, el Señor también nos descubrió nuestro pecado. Y nos descubre el Señor con su palabra, porque la palabra del Señor es verdadera. Entonces, nosotros no debemos, dice, preocuparnos, dice el Señor. Su palabra será rehusada como lo fue la del Salvador. Porque a veces, hermano, nosotros predicamos a la gente, pero rehusan la palabra. Pero si rehusaron a la palabra del Señor, ¿por qué no van a rehusar lo que nosotros le hablamos? Si nosotros, hermanos, estamos en este mundo, donde hay tantas cosas que nosotros entendemos que el mundo se molesta cuando nosotros le hablamos del Señor. Pero, ¿sabe? El Señor nos da algo muy hermoso. Dice que no importa este aborrecimiento. Dice, porque este aborrecimiento y persecución es por mi causa, dice el Señor, es por mi nombre. Porque fíjese que nosotros hoy día somos aborrecidos por predicar el Evangelio, por hablar la verdad de Cristo. Y sabe, una vez me decía uno a mí, ustedes todos creen que tienen la verdad. Yo le dije, a ver, nosotros no tenemos la verdad. La verdad la tiene el Señor, la tiene Jesucristo. Y Él la dejó escrita. Y hay un libro donde está escrita la verdad del Señor. Porque nosotros no tenemos la verdad, sino la tiene el Señor. Y nosotros hablamos de lo que el Señor dejó escrito, que es la verdad. Entonces, por eso a veces ellos creen que entienden más que lo que hemos entendido. Si a nosotros nos cuesta entender la palabra del Señor, ¿cómo la va a entender el mundo si no ha entregado su vida al Señor? Por eso dice, se debe a que el creyente está vinculado con Cristo. Hermanos, si todo esto se debe porque usted y yo estamos vinculados con Cristo, dice, y el mundo se da cuenta. Por eso nosotros dice que los aborrecen, por lo mismo, porque nosotros estamos vinculados con Cristo, por cuanto ha sido, dice, separado del mundo por Cristo. O sea, usted y yo fuimos separados del mundo por Cristo. No hay otro que a nosotros nos haya sacado del mundo. Solamente Jesucristo hizo una obra en cada uno de nosotros. Y qué bueno lo que el Señor hizo con nosotros, hermano. El Señor es tan bueno, hermano, que nosotros sin merecer nada, el Señor hizo una obra grande en cada uno de nosotros. Por cuanto, dice, es portador del nombre y de la semejanza de Cristo. Usted y yo somos, dice, hermanos, portadores del nombre y de la semejanza de Cristo. Qué tremendo, hermano. Porque si nosotros, hermano, ahora predicamos el Evangelio y donde quiera que estemos, tenemos que poner en alto el nombre de Cristo. Porque nosotros, ¿cierto? Dice que nosotros, fíjese que llevamos ese nombre dentro de nosotros. Y cuando dicen, estos son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, qué bien lo sentimos nosotros.
Fíjese, me pasó una vez que andaba trabajando y salió una señora de una casa donde nosotros no pensamos, que la gente se da cuenta y que el Señor le muestra en Las Condes. Y salió una señora y me salió a preguntar si yo era hijo del Señor. Y yo le dije, sí, amén. Le dije yo, por pura misericordia del Señor que me llamó a sus caminos. Me dijo, por eso le vi a usted algo especial, porque la gente nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Y dice otra señora bien anciana, me dice, ¿sabe? Lo único que quiero preguntarle es si usted es un hijo de Dios. Yo le dije, sí, amén. Soy un hijo de Dios y le doy gracias al Señor porque por misericordia soy hijo de Dios. Y me dijo, por eso había una alegría muy grande en su cara y hace su trabajo con tanta alegría. Porque le dije yo, porque de que el Señor me llamó a mí a sus caminos y he entregado mi vida al Señor, soy un hombre feliz. Porque hermano, usted y yo somos felices porque le pertenecemos al Señor, porque somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, hermano. Y fíjese que es una bendición muy grande para el que es hijo del Señor. Y dice, hermano, el mundo ignora a Dios. Mire, ignora a Dios. No conocen que el Padre ha enviado al Señor al mundo para que sea el Salvador del mundo. Por eso ellos ignoran eso. Y fíjese, nosotros ahora lo reconocemos como nuestro Salvador. Porque si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos nosotros? A lo mejor también estaríamos, ¿cierto?, en el mundo, haciendo cosas y sin ninguna esperanza. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, ¿cierto?, y nos dio esta bendición a cada uno de nosotros. Y por eso dice, hermano, pero la ignorancia, sí, dice que la ignorancia del mundo no es excusa por su pecado. Porque ahora nadie, hermano, pasará por ignorante, porque pueden decir, Señor, cuando lleguen a la presencia de Él, Señor, yo no sabía, yo no escuché, pero ¿sabe? El Señor le va a decir en tal día, la fecha, la hora, cuando mandé un hijo mío a hablarte de mí. ¿Y por qué no obedeciste? ¿Por qué no entregaste tu vida? Por eso dice que la excusa no le va a servir, porque la excusa no sirve, hermano. Y por eso le damos gracias al Señor, hermano, porque el Señor ha hecho algo grande en cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor, nos enseña aquí que si Él no hubiese venido, los hombres no habían sido pecadores. Desde el tiempo de Adán, todos los hombres han sido pecadores. Dice la palabra del Señor, todos los hombres han sido pecadores. Fíjese, de aquella época, dice, pero su pecado no habría tenido la enorme magnitud que ahora adquiría. Estos hombres habían visto al Hijo de Dios y habían oído sus maravillosas palabras. Porque por eso, hermano, ¿cómo se pueden excusar? Si nosotros, fíjese, conocemos al Señor y hemos oído la palabra del Señor, y la palabra del Señor ha cambiado nuestras vidas. Si nosotros los separáramos del Señor, ¿tendríamos alguna excusa? No, hermano, no habría excusa. Pero fíjese que el Señor, tan bueno que es el Señor, hermano, y dice que, hermano, dice, y no pudieron encontrar en Él falta alguna. Porque fíjese, el Señor no tenía falta alguna y no la pudieron encontrar. Por eso, hermano, cuando mandaron, ¿cierto?, a los alguaciles a traer a Jesús,
para tomarlo detenido, preso, ¿cierto? Y ellos volvieron sin él. Y le preguntaron, ¿y por qué no lo trajeron? ¿Y qué dijeron ellos? Es que no había movido a hablar un hombre así como él. Porque la palabra del Señor llegó a su corazón, como ha llegado a su corazón y a mi corazón. Y ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Y por eso hoy día vivimos, ¿cierto?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero fíjese, si nosotros nos damos cuenta, dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque es por causa de Cristo. Fíjese que si nosotros vemos, hermano, cuando dice el Señor, miren, en San Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque así es el mundo, puede mentir contra nosotros. Pero fíjese que si nosotros, el Señor está con nosotros, nada de eso va a llegar como mal a nuestras vidas. Porque el Señor es bueno, hermano. Fíjese, mire, si vemos nosotros, dice el Señor, dice, no solo eran responsables por haber oído la enseñanza de Cristo, también vieron sus milagros, porque fíjese, el Señor hacía milagros delante de ellos. Le enseñaba al Señor y hacía milagros delante de ellos. Y todavía no le creían al Señor. Pero dice añadía su condenación. Ellos vieron obras que ningún otro jamás había hecho. Porque fíjese, Jesús hizo obras grandes y las sigue haciendo, porque hizo obras en nosotros también, que nadie podía haber hecho en nosotros. Mire, nosotros antes de conocer al Señor, a lo mejor hasta nuestra mamá o nuestro papá nos daban consejos, pero nosotros éramos porfiados. Pero fíjese, cuando llegó, por eso, llegó Cristo a nuestras vidas y hizo un cambio grande en nosotros. Entonces nosotros ahora, hermanos, debemos agradecerle al Señor todos los días, darle gracias por lo que ha hecho el Señor, por la obra que hizo en cada uno de nosotros, porque nosotros no teníamos esperanza, pero hoy día sí la tenemos, porque Dios mandó a Jesucristo a pagar por nuestra causa, por nuestros pecados, y la pagó en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Y hoy día, gracias al Señor, tenemos salvación. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, para que nosotros sigamos, ¿cierto?, levantando la bandera de Cristo, donde quiera que esté, porque a eso nos mandó el Señor. Y sin, hermano, no tenga problema. El Señor nos ama a nosotros. Ahora, mis hermanos, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y que nosotros la podamos poner por obra. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, honra y gloria desde hoy para siempre. Ahora vamos a orar al Señor por su palabra. Eterno Dios y buen Padre celestial, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra que hace bien a nuestras vidas. Le pedimos que usted nos ayude, Señor, por misericordia, Padre, a guardar su palabra, a atesorarla en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre, a ponerla por obra, Señor, porque dice que es bendito el que escucha su palabra, pero más bendito aquel que la pone por obra, Señor, y permita que nosotros podamos poner por obra su palabra, Señor. El Señor nos siga dando gracia al instrumento que usó en esta tarde, Señor, para beneficio de su pueblo. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que todo esto se lo entregamos en el nombre de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, viene el ungimiento, ¿cierto? Y la bendición final. El Señor, si hay alguien enfermito en su hogar, tenga bien que el Señor tiene poder para sanarlo, porque el Señor, ¿cierto? Él ha sanado a los enfermos y nosotros hemos visto lo que ha hecho el Señor, ¿cierto? Sanando a los enfermos. Por eso ahora vamos a poner las manos. Si usted está enfermito, arrodíllese y clame al Señor también para que el Señor en esta tarde le dé la sanidad. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre, Señor, en esta noche, Señor, ponemos las manos sobre sus hijos que están enfermos, Señor, pidiendo a usted, que usted, Padre Santo, por misericordia, sea usted el que ponga las manos sobre ellos y por misericordia los sane, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor, de todo virus, Padre Santo, porque usted tiene poder, Señor, para sanar, Señor, Padre Santo, para hacer obra en cada uno, Señor, que están enfermos, Padre Santo. Nosotros hemos creído en un Dios poderoso, Señor, y le pedimos que con su sangre bendita los lave, los limpie, la mollera, la planta y los pies, y los deje limpios, Señor, y sano para la honra y la gloria suya, Señor. Padre, le pedimos este ungimiento y que usted lo confirme, Señor, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora, Señor, le damos muchas gracias, Padre, porque hemos podido, Señor, realizar este servicio en su nombre, Padre Santo. Le damos gracias porque sabemos que usted está presente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos que guarde usted a su pueblo, Señor, guarde a su iglesia amada, Señor. Padre Santo, de todo este mal, estos virus, Señor, solamente usted puede poner, Señor, y terminar, Señor, con este virus, con esta pandemia, Señor, que está afectando, Señor, a su pueblo, a esta patria, Señor, y así a todo el mundo entero, Señor. Padre Santo, solamente lo dejamos en sus manos porque usted tiene poder, Señor, para llevarse todo esto, Señor. Padre Santo, le damos gracias y le pedimos que usted bendiga este servicio, Señor. Padre Santo, se lo pedimos en el nombre de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, me despido con un fuerte abrazo, con siervo de Dios, nuestro amado obispo, don Daniel Rodríguez Vergara, su esposa, nuestra amada pastora, y así de las juntas oficiales y de toda la iglesia en general. Que el Señor los guarde. Amén.